Pues es el tiempo para hablar de salud, precisamente, con los consejos que nos dan desde el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Sabéis que este mes se ha celebrado el Día Mundial de la Alimentación, una fecha en la que, desde luego, se pone en valor el derecho de todos, de todas las personas, porque todos tenemos derecho a tener acceso a una alimentación y que sea saludable. Desde luego es innegable que la alimentación es fundamental, es clave en nuestra salud. Aunque muchas veces, es verdad, parece que olvidamos que llevar esa alimentación equilibrada, acompañada de unos hábitos de vida saludables, oiga, que ayudan a prevenir futuras enfermedades, que alarga la vida, que nos da mejor calidad de vida. Para profundizar sobre este tema, así como en el papel que desde luego desempeña la figura del farmacéutico, esa farmacia que tienen en el barrio, en el pueblo, en nuestra nutrición, pues hoy contamos con Vicente Brull, que es un especialista, es farmacéutico, es nutricionista y además es vocal precisamente en el ámbito de la alimentación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Hola, bienvenido. Buenas tardes, Chimo. Un placer, muy buenas. Oye, los farmacéuticos, lo hemos hablado muchas veces con otros compañeros y compañeras, sois profesionales sanitarios formados en múltiples materias, ¿no? Y también nos asesoráis en nuestra oficina de farmacia más próxima sobre alimentación. Es una de ellas. En la facultad prácticamente la mitad aproximadamente son temas relacionados con el mundo de la alimentación, con la nutrición, y qué duda cabe que es un campo científico muy importante del cual nosotros pues nos asesoramos y estudiamos precisamente para revertir ese conocimiento en bien de la población y mejorar su salud. Claro, Vicente, hablabais de la formación en el periodo universitario, pero como pasa con muchos profesionales sanitarios, la formación es absolutamente continua, ¿verdad? Es continua. Así es, ahora hablaremos precisamente de vuestra formación específica y de la manera en la que el colegio también colabora con el resto de compañeros a que tengáis la mejor formación. Pero hablando de los usuarios y usuarias, ¿os preguntan entonces en la farmacia? ¿Es un tema recurrente? Uy, mira, Vicente, tengo esta duda respecto de la alimentación, sobre la dieta, estoy llevándolo bien, oye, pues tengo a lo mejor esta molestia. ¿Os preguntan habitualmente sobre estos temas? Por supuesto, y de manera muy continua. Qué duda cabe también que la alimentación es un proceso que todas las personas realizamos al cabo de todos los días múltiples veces. 3 o 5 veces al día estamos comiendo, y esto tiene una importancia superlativa, porque tiene muchísima interacción con la medicación que se toma y muchísima importancia a la hora de qué alimentos se escogen para ver qué salud tenemos. No es lo mismo tomar una serie de alimentos que otros, y de ahí es la radical importancia en que se escojan bien para tener una mejor salud. Claro, fijaros, porque para la persona que está saludable, cuidar la alimentación, desde luego, pues eso, hablamos que nos cuidamos más, tenemos una mejor calidad de vida, prevenimos enfermedades, pero también cuando esa alimentación podría interactuar con algún fármaco, ¿verdad?, con alguno de los tratamientos, vosotros lleváis especial cuidado también, por supuesto, y nos dais ese consejo. ¿Qué más nos ofrece a mí me gusta llamarlos también boticarios, os llamáis boticarios o boticarias, y yo creo que lo decís con orgullo, ¿verdad? Con muchísimo orgullo. La farmacia tradicional. ¿Qué más nos puede ofrecer a nivel nutricional el trabajo que hacéis en la botica? La importancia, como dices, de la botica tradicional precisamente radica en que estamos a la vanguardia en el conocimiento científico, y esto lo estamos trasladando día a día al paciente. Se beneficia de este conocimiento por estar en la esquina, por ser el profesional sanitario más accesible y de más confianza. Y día a día realizamos, como bien decías al principio, pues una serie de consejos sanitarios que, acompañados o no del acto de dispensación del medicamento, pues también realizamos con el campo exactamente de la alimentación del que estamos ahora hablando. Y desde luego en ese sentido, claro, el farmacéutico lo hemos hablado muchas veces, sois el profesional sanitario que estáis más cerca del ciudadano, estáis ahí a pie de obra, aparte tenéis una radicalidad, llegáis, ¿no?, una ramificación, llegáis a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todos los barrios. En este sentido, hablando de alimentación también, claro, sois los primeros en detectar si hay una afección, hay una dolencia que podría devenir en una patología, ¿no? Así es. En este mundo donde tenemos tanta información y parece que cualquier persona recurre inmediatamente a cualquier dispositivo, ordenador o tablet o incluso el mismo teléfono, para ver qué le pasa, o cualquier información relacionada también con la alimentación,
pues qué duda cabe que tener a un profesional sanitario bien formado, como es el farmacéutico, y que dé un asesoramiento en el tema ahora del que nos ocupa, un asesoramiento nutricional, pues es muy importante, porque es una opinión formada y científica, lejos de toda esta información o de muchos influencers que se cuelgan la medalla de un buen consejo y no siempre es tal. Ojo, en efecto, ¿dónde os informáis? Claro. Tú lo has dicho, en las redes sociales mucho influencer y cuando no, cogemos y preguntamos directamente a Dr. Google, oiga, y al final igual nos estamos asustando demasiado, pero si están los profesionales en el barrio, en la esquina precisamente, ¿no? Perfectamente, por eso lo que llamo es a la población a que ante cualquier duda que tengan, pues que acudan a un profesional sanitario, y nosotros somos precisamente el más accesible y el más cercano. Si lo podemos solucionar, perfecto. Si no, sabremos a qué profesional sanitario, a qué compañero poder derivar para un mayor consejo o una necesidad que pueda tener el paciente. Pero si nosotros lo podemos solucionar, ¿por qué van a acudir a otros medios que no son científicamente saludables? Desde luego. Yo a nivel que tiene que ver con la nutrición y con la alimentación, y pongo ya, digamos, mi caso personal, no me importa hablar de ello, ni mucho menos, aparte es una afección, tengo acidez, ¿no? Eso que llaman ardor de estómago, ¿no? Entonces, si no cuido la alimentación, especialmente con las cenas, pues precisamente el consejo de mi farmacéutico, al que desde aquí mando un saludo, pues me recomendó unas pastillas que además son completamente naturales, y desde entonces, primero, fui consciente de que en esos antiácidos que estaba tomando eso tenía unos efectos secundarios. Y segundo, con estas pastillas que estoy tomando, es que me va de maravilla y sobre todo soy más consciente de cuidar la alimentación. Claro, tal vez el reflujo, ¿no?, la acidez sea un mal de muchos, ¿no?, muy común, pero que otras enfermedades o patologías relacionadas con la alimentación. Estoy pensando en las personas celíacas o la obesidad también, o diabetes. Bueno, la obesidad es la gran epidemia de este siglo. Como comentábamos al principio, que en el mundo, en esta sociedad, que tenemos tanta información, pues precisamente teniendo la dieta mediterránea aquí en Valencia tan archiconocida, pues precisamente no es tan usada, porque ahí están todos los parámetros de enfermedades tan prevalentes, tan comunes, que nos acechan, como puede ser la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico. Hay muchísimas que con la dieta y un buen uso de los alimentos bien escogidos, precisamente se podrían obviar estos medicamentos. Es muy importante la dieta y lo que comemos para conformar nuestra salud. No solo la dieta, que también, sino estos hábitos alimenticios, pero también hábitos de ejercicio diario, o hábitos también de alcohol, de tabaco, también de relaciones sociales, del estrés, de un buen descanso. Son muchísimos factores que se interrelacionan a nivel metabólico dentro del cuerpo y que qué duda cabe que tienen una capital importancia en el luego desarrollo de las posibles enfermedades. De la manera en la que, en efecto, cuidar de la salud a nivel integral, así es. Pues también los farmacéuticos forman parte, y esto es una opinión personal, y ojalá que formaran más parte de la salud pública, de nuestra salud pública, de nuestro sistema de salud público. Vamos con más cosas. Hablamos, Vicente, también de la formación, decíamos. Bueno, cuando estudiaba en la facultad, pues se daban una parte muy importante de la carrera, se hablaba os formáis en nutrición, en dietética, pero seguís en la formación constante. ¿Qué tipo de formación hacéis? Aquí la formación no para porque nos obliga a ello. Estamos obligados a estar en la vanguardia del conocimiento científico, y eso nos supone que tenemos que estar a la última. El MICOF, el Colegio de Farmacéuticos, pues también es un pilar fundamental que impulse la celebración de cursos, de webinars, los cursos de formación a distancia que ahora con el COVID se han implementado, jornadas también de formación. Por ejemplo, aquí en Valencia fuimos capi casal de la jornada de alimentación a nivel nacional, que se celebró en marzo. Vienen expertos de distintos temas para exponer cuáles son los conocimientos, los últimos conocimientos, para ponerlos a disposición de todos los farmacéuticos.
farmacéuticos, no solo de la botica, de la farmacia comunitaria, sino de cualquier campo profesional en el que actúe. Hablamos de farmacéuticos en la oficina de farmacia, pero también de atención primaria, de farmacéuticos que trabajan en hospital, farmacéuticos también en la industria alimentaria, farmacéuticos en la distribución farmacéutica, farmacéuticos en salud pública. Hay multitud de variantes profesionales en las cuales los farmacéuticos pueden aportar muchísimo. Entonces, como comentaba, además de estos cursos presenciales que estamos desarrollando en el colegio o de estos webinars que también se imparten, estas jornadas, por eso aprovecho que el 16 de noviembre de este año, precisamente coincide con el Día de la Obesidad, pues vamos a desarrollar una jornada de alimentación organizada por el colegio conjuntamente con el CEMAS, aprovechando la sinergia que tenemos aquí en Valencia con la oficina del CEMAS, que es el Centro Mundial para la Alimentación Urbana y Sostenible, que es una fundación del Ayuntamiento de Valencia dependiente de la FAO, nada más y nada menos, a nivel mundial. Pues vamos a organizar una jornada el 16 de noviembre en la cual os invito a que estéis presentes para favorecer la divulgación. Es tal el interés que se genera que sacamos la nota informativa de esta jornada el viernes y ayer ya no quedaban plazas. Hay gente en lista de espera, vamos a tener que implementar por streaming para que se pueda divulgar, porque es mucho el interés que suscita este campo y precisamente la formación, que duda cabe que a los farmacéuticos nos interesa muchísimo estar formados en los últimos avances tecnológicos y científicos que la alimentación nos reporta. Y fijaros, cuando además estamos hablando de obesidad, hablabas que precisamente es una de las afecciones que puede devenir además en severas patologías y que está afectando especialmente, y nos preocupa en toda la población, pero especialmente en adolescentes y en niños. Somos además uno de los países a nivel mundial con más obesidad infantil y no nos lo podemos permitir porque es un tema de salud pública y porque además es un pecado teniendo, como decías además muy bien, Vicente, nuestra dieta mediterránea. Eso que decimos, esa leyenda, que yo creo que todos la sabemos, pero no sé si la aplicamos suficientemente. Somos lo que comemos, es decir, nuestra salud depende de lo que comemos, ¿no? Así es, en gran medida, de manera muy importante. No quería que se me escapara porque precisamente has comentado el tema de la obesidad infantil, que es muy importante. Tan importante es que la jornada de alimentación versa en una primera parte sobre alimentación saludable y también sostenible, porque es un parámetro que últimamente está en todos los campos de investigación, que debe ser sostenible la alimentación en cuanto a que sea respetable con los ecosistemas, con la diversidad que tenemos, que las futuras generaciones puedan tener acceso de una manera racional y justa a los alimentos, pero eso también está intrínsecamente relacionado con el término saludable. Son dos cuñas que perfectamente la dieta mediterránea, bueno, pues entraña. No en vano, cuando la dieta mediterránea se investiga por el médico americano después de la Segunda Guerra Mundial, Angel Case, precisamente pone el foco en por qué después de un episodio tan grave como la Guerra Civil Española del 36 al 39 y en el 45 que termina la Segunda Guerra Mundial, en periodos de escasez de todo y también de alimentación, ¿por qué precisamente en este periodo hay una poca o baja frecuencia de determinadas enfermedades cardiovasculares? Y precisamente se puso el foco de investigación en esta dieta. Por eso el 16 de noviembre del año 2010 fue declarada por la UNESCO precisamente Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como un bien a cuidar y a promocionar, precisamente por cómo estaba distribuida esta dieta, donde lo que de una manera natural y a la fuerza había escasez de productos de origen animal y había, no abundancia, pero sí que había mayor acceso por productos de temporada, productos locales, de proximidad, que provenían del mundo vegetal. Hablamos
de cereales, sobre todo la base de alimentación, pero también de legumbres muy importantes y una fuente de obtención de proteínas muy saludable, muy sostenible y muy barata, que ahora en tiempos que se avecinan de crisis nunca está de más aconsejar la vía económica en productos que sean saludables y económicamente sostenibles. Bueno, pues aquí en Valencia tenemos la huerta valenciana, que precisamente es ejemplo de esta dieta mediterránea, y que esta cuña que hizo Adalid de una serie de beneficios que redundan en nuestra salud en periodos de escasez. Ahora que no tenemos determinada escasez porque tenemos sobreabundancia de cualquier tipo de alimento, pero parece que se nos haya olvidado lo beneficioso que es elegir determinados alimentos y algunos otros no. Es muy importante cómo realizamos esa cesta de la compra. Tenemos que pensar en términos económicos. A veces la fruta o la verdura no precisamente son los alimentos más accesibles económicamente. Hay muchísima gente pues que tiene dificultades para poder acceder a ellos, pero es verdad que se puede, dentro de esta lista de la compra, hay determinados alimentos que también pueden ser relativamente accesibles económicamente y también son sostenibles y también son saludables. No tenemos que ir a los a los alimentos que entrañan una industria alimentaria detrás, en procesados, en ácidos grasos saturados que tan dañinos son. Es muy importante cómo confeccionemos la lista de la compra, pero es muy importante también que nos fijemos en cuáles redundan en beneficio nuestro de nuestra salud, porque al final, de cómo hagamos esa lista de la compra, redunda en nuestra salud. Si nos alimentamos bien y luego también tenemos unos buenos hábitos, además alimenticios, además unos hábitos en cuanto al ejercicio, que sea diario, que sea ajustado a las necesidades de la edad, de la situación fisiológica de cada persona, que abandonemos determinadas prácticas no saludables como el alcohol o el tabaco y luego incorporemos una serie de normas también de sociabilidad que también forma parte de esta dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solo habla de alimentación, sino de cómo los comemos, también de cómo los cocinamos, una comida en familia, alrededor de la mesa, sin esas prisas que en esta sociedad vamos todos con el móvil y que no atendemos al que tenemos al lado, ¿no? Bueno, pues precisamente nuestro consejo nutricional y nuestro asesoramiento nutricional redunda en beneficio de la salud de los pacientes y gira en torno a toda esta salud que beneficia al paciente y que tiene tanta importancia a la hora de o que sea una prevención en las futuras enfermedades o que incluso redunde en una mejora de la misma enfermedad. Claro. Una persona obesa, si se cuida en la alimentación e incorpora una serie de medidas saludables, que duda cabe que va a encontrarse mejor. Y hay una serie de parámetros como el azúcar, como la tensión, como el colesterol, como los triglicéridos, el ácido úrico, van a ir a unos niveles más aceptables y esto va a redundar en beneficio, con lo cual también se reducirá en un menor consumo de medicamentos que tienen todos los efectos secundarios. Nosotros estamos para ayudarles, pero también que duda cabe que lo que queremos es el bienestar del paciente y que todos estos consejos se redundan en el beneficio del paciente, que para eso estamos, pues mejor que mejor. Se llama Vicente Brull, lo tiene muy claro, se puede decir más alto, puede elevar el tono de voz, explicarlo como él lo explica, haciendo desde luego mucha didáctica desde el Colegio de Farmacéuticos. Tu farmacéutica, que lo tienes bien cerca, consejo nutricional, y además lo ha dicho bien claro, Chel bolle de Valencia, cheles legums, lo de toda la vida. Gracias, Vicente, por acompañarnos. Y una paellita también muy buena. Hombre, y una paellita los domingos, sobre todo también esto que hablabas, de compartirla, això és molt valencià. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y como cada día, por supuesto, la mirada al pronóstico del tiempo, que hoy es viernes. Que tengáis un feliz fin de semana.